Gracias por unirse en este momento a este estudio de la Biblia, donde estamos estudiando el tema de la santidad. Para hoy, estudiaremos cómo una persona piadosa no se complace en ningún pecado. Vamos a orar para empezar. Buen Padre, a ti nos dirigimos en este momento, dándote honra, gloria y honor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en este momento estar con vida, por permitirnos dirigirnos hacia ti libremente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos que por favor puedas perdonar cada uno de nuestros pecados, que quites de en medio cualquier cosa que esté estorbando para que nos podamos presentar, Señor, delante de ti. Suplicamos nuevamente, Señor, al estudiar tu palabra, que nos puedas dirigir por medio de tu Santo Espíritu, y que seas tú quien nos hable directamente a nuestra mente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así es que una persona piadosa no se complace en ningún pecado. Cuando el corazón se convierte realmente, eso se manifiesta en una transformación del carácter, pues los convertidos se asemejan a Cristo. El orgullo no mora más en el corazón. El pecado parece ya una cosa abominable. El alma convertida odia las cosas que depravan su sensibilidad moral. Odia lo que crucificó al Señor de la vida y de la gloria. Los que están verdaderamente convertidos crecen en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y al aumentar el conocimiento de Cristo, ven más claramente dónde radica su propia debilidad. Comprenden la profunda depravación de su naturaleza. Comprenden la fuerza del pecado y conocen el poder de sus viejos hábitos. Cada uno de nosotros los conoce. Diariamente nos damos cuenta de nuestra incapacidad para hacer cualquier cosa sin la ayuda de Jesucristo. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él. Es decir, debemos adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación, y esto es lo que hemos venido estudiando. Esta obra no se puede realizar sino por medio de la fe en Cristo, por medio del poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, sí, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama lo que dice 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios. Así que por medio de nuestro Señor Jesús podemos vencer el pecado. Quisiera también que podamos leer el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué podríamos decir que es complacer el pecado? Bueno, bien pudiera decirse darle el pecho y alimentarlo. Así como un padre o una madre cariñosa le dan gustos a sus hijos y le permiten lo que les gusta, lo que quieren, así también complacer el pecado es alimentarlo. Vamos a ver en particular algunas manifestaciones del pecado que una persona piadosa no permite en su vida. Primero, hablemos de los pecados secretos. Algunos son más modestos como para cometer un pecado grave abierto, porque dañaría su reputación, pero sí se sentarán en un rincón a meditar sobre el pecado. Primera de Samuel 23:9 nos dice que Saúl practicaba en secreto la maldad. No todos pecarán a vista de los demás en un balcón donde los puedan ver, pero tal vez pecarán detrás de la cortina. Se nos dice de Raquel, la esposa de Jacob, que tomó robadas las imágenes, los ídolos de su padre, pero no llevaba las imágenes expuestas a la vista del público,
sino que las escondió debajo de ella y se sentó sobre ellas. Eso lo podemos leer en Génesis 31-34. Así también muchos llevan sus pecados en secreto. Pero una persona piadosa no se atreve a pecar en secreto. Sabe que Dios ve en secreto. El Salmo 44:21 dice, porque conoce los secretos de cada corazón. Así como Dios no puede ser engañado por nuestra sutileza, tampoco puede ser excluido por nuestro secreto. Una persona piadosa sabe que los pecados secretos son en cierto sentido peores que otros, porque revelan una astucia y un ateísmo en el corazón. El pecador de cortina se hace creer que Dios no ve. Pero leamos lo que dice Ezequiel 8:12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Así piensan muchos. Pero dice el Salmo 94:9, el que formó el ojo, ¿no verá? Un hombre piadoso o una mujer piadosa sabe que los pecados secretos no escapan a la justicia de Dios. Un juez en el banquillo no puede castigar ninguna ofensa sino la que sea probada por testigos. No puede castigar, por ejemplo, la traición en el corazón. Pero los pecados de la mente, los pecados del corazón, sí son muy visibles para Dios, como si estuvieran escritos en nuestra frente. Así como Dios recompensará los deberes secretos, también vengará los pecados secretos. Otro ejemplo que no se permite una persona piadosa en su vida son los pecados viles, los pecados de dinero, la ganancia deshonesta. La ganancia es el cebo de oro con el que Satanás pesca muchas almas. Muchos creen que el olor del dinero es dulce. Y esta fue la última tentación que usó con Cristo. Todas estas cosas te las daré, dice Mateo 4:9. Pero Cristo no cayó en esta tentación y de esa misma manera nosotros podemos ser victoriosos. Muchos que han escapado otros pecados todavía están atrapados en la red de oro. Para ganar el mundo usarán cualquier técnica. Una persona piadosa no se atreve a viajar por las riquezas a lo largo de la carretera del diablo. Esas son tristes ganancias, miserables, que hacen que una persona pierda la paz de la conciencia y al final perder el cielo. El que obtiene una herencia por injusticia llena su almohada de espinas y su cabeza estará muy inquieta cuando llegue a morir. Mateo 16:26 dice, ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma? Así también hay algunos pecados que a algunos les parecen irresistibles. Pero Hebreos 12:1 dice, deshagámonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente se enreda, y corramos con perseverancia la carrera marcada para nosotros. Normalmente hay un pecado que es el favorito, el pecado que más le gusta al corazón. Un pecado amado yace en el seno de una persona, así como Jesús tenía un discípulo amado que se apoyaba en su pecho. Nos dice Juan 13:23, y era el discípulo amado Juan. En nuestro caso, muchos pecados yacen en nuestro pecho. Pero una persona piadosa no se complacerá con este pecado querido, sino que dirá como el Salmo 18:23, me guardaré de mi iniquidad. Dirá en su corazón, no consentiré el pecado, al que se inclina más naturalmente mi corazón. Si queremos tener paz en nuestras almas, debemos mantener una guerra contra nuestro pecado favorito y nunca dejar de hacerlo hasta que sea sometido. ¿Y cómo sabremos cuál es nuestro pecado favorito? Bueno, primero, el pecado que a la persona no le gusta que le reprendan. Ese es el pecado querido. Herodes, por ejemplo, no podía soportar que se hablara de su adulterio, de cómo le había quitado la mujer a su hermano.
Si el profeta se mete en este pecado, le costará la cabeza. No toques mi Herodías, dicen muchos. Los hombres pueden estar contentos de que otros pecados sean reprendidos, pero si el predicador pone su dedo en la llaga y toca este pecado, sus corazones comienzan a arder en malicia contra este predicador o aún contra la Biblia misma. El segundo punto, el pecado sobre el que más corren los pensamientos. Ese es el pecado más querido. Sea cual sea el camino de los pensamientos, el corazón se va. Aquel que está enamorado de una persona no puede evitar mantener sus pensamientos con esa persona. Examinemos qué pecado corre más en nuestra mente. ¿Qué pecado es el primero en nuestros pensamientos y te saluda en la mañana? Ese es tu pecado predominante. El tercer punto, el pecado que tiene más poder sobre nosotros y que más fácilmente nos lleva cautivos, es el que es amado por el alma. Hay algunos pecados que las personas pueden resistir mejor, o eso creen. El pecado del pecho viene como un pretendiente y no puede negarlo, pero es vencido por él. El joven del Evangelio, que se le llama el joven rico, creemos que había rechazado muchos pecados, pues él creía guardar la ley. Pero había un pecado que lo ensuciaba y Cristo lo conocía. Era el pecado de la codicia, que al final le hacía no amar a su prójimo. Cristianos, observemos cuál es el pecado por el que más fácilmente somos llevados cautivos. Es triste que una persona esté hechizada por la lujuria, que si le pide aún que se desprenda no solo de la mitad del reino, como dijo el rey Asuero en el libro de Esther, capítulo 7, verso 2, sino de todo el reino de los cielos, debe desprenderse de él para satisfacer esa lujuria. Prefiere perder el cielo con tal de seguir con este pecado. El punto 4. El pecado que las personas usan argumentos para defender. Ese es el pecado amado. El pecado que defendemos y por el que discutimos es el pecado que acecha. Por ejemplo, si el pecado de la ira, lo defendemos. Como dijo Jonás 4:9, hago bien en enojarme. Si el pecado es la codicia, se reivindica. Y tal vez nos arrebatamos las escrituras todavía, aún para justificarlo. Ese es el pecado que está más cerca del corazón. El punto 5. El pecado que más nos preocupa y que más vuela en la cara en una hora de enfermedad y angustia. Cuando los hermanos de José estaban angustiados porque estaban en Egipto y había hambruna y se vieron en problemas con el gobernador, su pecado de vender a su hermano vino a la memoria y leemos en Génesis 42:21. Somos verdaderamente culpables de nuestro hermano. Por lo tanto, esta angustia ha venido sobre nosotros. Muchos años después, ese pecado todavía los perseguía. Así pues, cuando una persona está en su lecho de enfermedad, la conciencia le dice, tú has sido culpable de tal pecado, tú continuaste en él y lo enrollaste como miel bajo tu lengua. La conciencia le lee un triste sermón en esos momentos. Ese es el pecado amado, sin duda. Y el punto número 6, el pecado que al hombre le cuesta más renunciar, es el pecado amado. De todos sus hijos, se dice que Jacob tuvo más dificultades para separarse de Benjamín. Así que el pecador dice, este y aquel pecado del que me he separado, bien puedo, pero ¿debo separarme de este delicioso pecado? ¿De mi Benjamín? Eso me atravesaría mi corazón. Como en un castillo que tiene varios fuertes. El primero y el segundo están ocupados, los invadieron. Pero cuando se trata del castillo, el rey prefiere luchar y morir antes que ceder. Así una persona puede permitir que algunos de sus pecados sean demolidos, pero cuando se trata de un pecado que significaría tomar el castillo, o sea, ya ceder todo el alma a Cristo, no acepta separarse de Él. Ese es el pecado maestro del cual más debemos arrepentirnos de seguro. El pecado que acosa es un pecado que provoca a Dios.
Un hombre piadoso o una mujer piadosa pondrá el hacha del arrepentimiento en este pecado y lo cortará. Sacrificará a este Isaac, le arrancará el ojo derecho para que pueda ver mejor para ir al cielo. Por otra parte, están los pecados que el mundo considera menores, pero déjenme decirles que no existe un pecado menor. Algunos creen que son menores cuando los comparan con otros, pero una persona piadosa no se complacerá ni aun en esos. Como por ejemplo el que nos dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchos saben lo que es hacer lo bueno, pero no se consideran culpables porque tampoco hicieron lo malo, se mantuvieron en teoría de una forma neutral. Sin embargo, para Dios también eso es pecado. Una persona piadosa no se atreve a permitirse aún una censura contra otra persona precipitadamente. Algunos también piensan que eso es un asunto menor, hablar del prójimo. Tal vez no juran, pero calumnian. El que es piadoso se impone todas sus censuras a sí mismo, se juzga a sí mismo por sus propios pecados, pero está muy atento y preocupado por el buen nombre de otros. Así es que, mis amigos, no nos entreguemos a ningún pecado, ni al que se considera grande, ni al que se considera pequeño, ni al que se hace en público, ni al que se hace en secreto. Un solo pecado vivido da a Satanás tanta ventaja contra nosotros como si tuviéramos más pecados. El cazador puede sostener un pájaro por solo un ala. Un solo pecado vivido demuestra que el corazón no es sano. Un pecado en el que se ha vivido abrirá paso a más, como un pequeño ladrón puede abrir la puerta a más ladrones. Los pecados están unidos y encadenados. Por ejemplo, el adulterio de David dio paso al asesinato. Es que un pecado nunca va solo. Si solo hay un huevo en el nido, Satanás se encargará de criarlo para que tenga más. Un pecado en el que se ha vivido es tanto una violación de la ley de Dios como si cometiéramos más pecados. Bien dice Santiago 2:10, el que guarda toda la ley, pero fracasa en un punto, es culpable de violar todos. El rey puede hacer una ley contra los delitos, por ejemplo, la traición y el asesinato. Si un hombre es culpable de solamente uno de estos dos, ya se convierte en un transgresor. Es esencial la obediencia a la ley, no solo para nuestra salvación, sino para nuestra felicidad y para la felicidad de aquellos con quienes nos relacionamos. Dice el Salmo 119:165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dice así la palabra inspirada. Sin embargo, nosotros, seres finitos, presentamos a la gente esta ley santa, justa y buena, esta ley de libertad que el Creador mismo ha adaptado para nuestras necesidades, como si fuera un yugo de opresión, un yugo que nadie puede llevar. Pero es el pecador el que considera la ley como un yugo. Es el transgresor el que no puede ver su belleza, pues la mente carnal, dice Romanos 8:7, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es la carne. Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pues el pecado es infracción de la ley. Así dice 1 de Juan 3:4. Mediante los 10 mandamientos, las personas son convencidas de pecado y deben sentirse como pecadores, expuestos a la ira de Dios, antes de que comprendan que tienen una necesidad de un Salvador. Satanás trabaja continuamente para que disminuya en nosotros el concepto atroz del pecado. No lo vemos tan malo, es un pecado pequeño, soy mejor que mi vecino. No, al mirar la santa ley, entonces vemos nuestra verdadera condición. La ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos que, aunque sean pecaminosos, con frecuencia son pasados por alto por algunos, los consideran livianos, pero
son en realidad la base y la prueba de nuestro carácter. ¿Quiénes somos en realidad? Es el espejo en el cual ha de mirarse todo pecador si quiere tener un conocimiento correcto de su carácter moral. Y cuando nos vemos a nosotros mismos condenados por esta gran norma de justicia, el siguiente paso debería ser arrepentirnos de estos pecados y buscar el perdón mediante Cristo. Cuando no hacemos esto, entonces por eso es que muchos tratan de romper el espejo que les revela sus defectos. Quieren anular la ley de Dios que señala las tachas de su vida y de su carácter. No podemos tapar el sol con un dedo, como se dice comúnmente. Vivimos en un siglo de gran impiedad. Las multitudes están esclavizadas por costumbres de pecado, malos hábitos, y son difíciles de romper los grillos que nos atan, es cierto. Como un diluvio, la iniquidad está inundando la tierra. Ocurren diariamente crímenes, casi demasiado horrorosos siquiera para que los repitamos. Y sin embargo, las personas que profesan ser atalayas del Señor quieren enseñar que la ley era solo para los judíos y que caducó después de la cruz. ¿No hay acaso una relación entre el desenfreno y el crimen que vemos hoy y el hecho de que muchos ministros, muchos pastores, muchas personas supuestamente religiosas sostienen y enseñan que no hay que obedecer la ley de Dios? El poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos, como ya leímos. No hemos de justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No solo hemos de cesar de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Esta es la obra de la santificación. Un solo pecado vivido impide que Cristo entre en tu vida. Una piedra en la tubería impide que entre el agua. Un pecado cometido obstruye el alma y evita que las corrientes de la sangre de Cristo corran hacia ella. Un pecado vivido arruinará todos los buenos deberes que podamos hacer. Dice Eclesiastés 10:1, una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Cuenta más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable. Una cuerda suelta desafina toda la música. Un pecado en el que se vive arruinará la música de la conciencia. Una enfermedad es suficiente para matar a una persona. Si se hace una valla, una cerca fuerte y solo se deja un hueco abierto, la bestia salvaje puede entrar y pisar la cosecha. Si solo se permite un pecado en el alma, se deja un hueco para que entre el diablo. Un soldado solo puede tener un hueco en su armadura y la bala puede entrar por ahí. Puede ser disparado por ahí como si no tuviera ninguna armadura. Así que si solo favoreces un pecado, dejas una parte de tu alma desprotegida, solo una, y la bala de la ira de Dios puede entrar ahí y disparar, condenarnos. Un solo pecado vivido puede excluirnos del cielo. ¿Qué diferencia hay entre ser excluido del cielo por solo un pecado o por muchos? Una piedra de molino hundirá a una persona en el mar, así como la hundirán 100. Pronto llegará la hora de la prueba. Y una persona que ha sido lastimada en el hombro por llevar una carga pesada, una persona que tiene alguna culpa, algún pecado en su conciencia, no está capacitado para llevar el peso de la cruz de Cristo. El que no puede negar su lujuria por Cristo, ¿negará su vida por Cristo? Si estamos buscando la santidad, demos un certificado de divorcio a todos los pecados. Matemos el pecado. No permitamos que reine el pecado, dice Romanos 6:12. En el original dice, no permitas que el pecado reine sobre ti. Por lo tanto,
no hablemos ni siquiera más del pecado. Derramemos la sangre del corazón de cada pecado. Leamos lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Promesa de Dios. Leamos también Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y leamos el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria a Dios. Te invito a leer la completa ley de Dios en Éxodo 20 y que así puedas mirarte en este espejo que te mostrará tu condición y te permitirá ver la necesidad que tienes de un Salvador. Te invitamos nuevamente a que nos acompañes mañana para que sigamos estudiando este tema de la santidad en la Biblia. Dios te bendiga.